Sea conmigo, Señor nuestro. Abro mi mente, abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Amén y amén. Hace una semana empezamos un tema poderosísimo y es sobre los 144,000 que nos habla el libro de Apocalipsis. Y vimos, y que tiene que quedar bien claro en nosotros, que el libro de Apocalipsis nos enseña que hay dos grupos de 144,000 personas, porque eso es personas, no son ángeles, no son querubines, no son serafines, son personas. El primer grupo que vimos es el de los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu sellados, lo cual se da aquí en la tierra y es para protegerlos del anticristo y protegerlos también de los justos juicios de Dios que se van a derramar de una manera asombrosa, como nunca lo ha habido en la tierra. ¿Estamos? Pero también, y ya enseñamos de eso, ahora vamos a ver el otro grupo de 144,000 que nos enseña Apocalipsis y que está en el libro, en el capítulo 14, y este es un grupo que no está acá en la tierra, sino es un grupo que está en el monte Sión celestial, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces hay un grupo de 144,000 aquí en la tierra para la gran tribulación. ¿Estamos claros con eso? 12,000 de cada tribu de los israelitas, y los 144,000 que vamos a leer ahorita en el capítulo 14 nuevamente, y vamos a meditar en ello. Versículo 1 dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. O sea, estamos hablando del monte Sión celestial, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos, diga conmigo, redimidos, dice, de entre los de la tierra. Ahora bien, paremos un momento ahí, porque luego sigue hasta el versículo 5. Pero aprendamos de estos 144,000. En primer lugar, aquí estamos hablando de un grupo de redimidos. Esto es importante, esta es una clave acá en estos versículos. Estos 144,000 son redimidos, y los únicos que han sido redimidos somos nosotros. ¿Sí? Nosotros, ningún ángel, ningún otro ser espiritual en la creación de Dios, en los diferentes universos de Dios, y Él sigue creando universos. Eso es lo que nos enseña la palabra. Cuando la palabra habla de universos, que lo tradujeron a veces como mundos, pero es universos, habla en plural. Y Dios, la creación de Dios continúa y continuará. ¿Sí? Han habido eternidades, estamos en una eternidad y vienen más eternidades, porque Dios es eterno. Estamos, entonces, los únicos que han sido redimidos somos nosotros. Y gracias a Dios, nosotros los que estamos acá, nuestros hermanos que están conectados en línea, estamos redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Estamos redimidos. Redimido quiere decir comprados de vuelta, rescatados por un precio. Y miren nada más el precio que se pagó por nosotros: el precio de la sangre bendita de Cristo Jesús, la vida misma de Cristo. Fuimos comprados por precio, no con cosa corruptible, dice la palabra, sino con la sangre viva, la sangre fresca, la sangre resucitada de Cristo Jesús. Y digo resucitada porque su sangre fue levantada cuando Él resucitó, ¿de acuerdo? Y hay un misterio en todo eso. Entonces, este grupo de 144,000 habla de cristianos, ¿sí? Cristianos que han alcanzado, y escuche bien esto, sé que algunos lo saben, pero una cosa es saberlo y otra cosa es estarlo viviendo, estar obteniendo esto. Estar en el monte Sión celestial
siendo parte de este ejército de 144,000 redimidos, es el nivel más alto que Dios nos da la oportunidad de alcanzar en Él. Recuérdese que como cristianos estamos llamados, ¿sí? Hay un supremo llamamiento que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Y ese supremo llamamiento no se refiere a ser salvos de la paga del pecado. Ese supremo llamamiento se refiere a que ya siendo salvos, estando ya redimidos por la sangre bendita de Cristo Jesús, ahora nosotros abracemos la visión que Jesús nos vino a impartir de parte de nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es esa visión? Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo cual abarca el ser santos como Él es santo, y un nivel alto que realmente es el nivel de estos 144,000, el llegar a ser misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. ¿Está claro esto? O sea, ese es el supremo llamado. No hay un llamado más alto. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en el libro de Filipenses, solo lo menciono porque sé que usted lo sabe, el apóstol Pablo claramente habla al hecho de ser perfecto. A eso es lo que él le llama el supremo llamamiento. Veámoslo mejor ahí en Filipenses capítulo 3, por favor, para que lo recordemos, del versículo 12. Acá Pablo nos habla esto que acabo de explicar, ¿sí? Cómo Cristo nos vino a alcanzar, pero nos vino a alcanzar con un propósito. Diga conmigo, con un propósito. O sea, hay que entender ese propósito para el cual el Señor Jesús vino a esta tierra. E insisto que hay que entenderlo porque el problema es que la mayor parte nos quedamos, a veces el pueblo se queda solo con la idea de ser salvos de la paga del pecado y como que eso es todo, y ahora hay que ir a la iglesia, hay que hacer esto, hacer lo otro, y eso no es el supremo llamamiento. ¿Sí? Supremo llamamiento es aquello para lo que Cristo nos vino a salvar, a alcanzar. Y dice aquí el apóstol Pablo, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo. Acá cuando Pablo escribió Filipenses, él dice, todavía no soy perfecto. Pero usted sabe que ya cuando escribió, ya estaba para irse y escribió a Timoteo, en 2 Timoteo 4:6, él dice, he acabado la carrera. ¿Estamos? Pablo alcanzó el supremo llamamiento, lo alcanzó Pedro, lo alcanzó Juan, lo alcanzaron todos ellos. Y nosotros también lo podemos alcanzar, porque el mismo Espíritu que estuvo con ellos está con nosotros. ¿Estamos? Y acá dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o alcanzar aquello para lo cual fui también asido o alcanzado por Cristo Jesús. Esto es algo clave. Pablo ya era salvo, ya era un apóstol, era un ministro, ya tenía gran revelación. Y él dice, miren, y cualquiera ahorita, yo no sé cómo considerarían al apóstol Pablo con todo lo que él tenía de Dios, no solo por don, ¿sí? Todo lo que tenía él por don, sino lo que tenía por crecimiento espiritual. Entonces, mis hermanos, me gusta la honestidad del apóstol Pablo y su humildad también, porque si él hubiera entrado acá, hubiéramos estado reunidos, si él hubiera entrado nos hubiéramos asombrado, ahí viene Pablo, ahí viene el apóstol Pablo, la unción que tiene Pablo y esto, lo otro. Pero él dice, miren hermano, no se equivoquen, ¿sí? No se equivoquen, ¿sí? Yo no he alcanzado, ¿sí?, aquello para lo que Cristo me vino a alcanzar. Soy un ministro, soy un apóstol, tengo unción, tengo revelación, pero todavía no he alcanzado aquello. ¿Y qué dice acá? Prosigo, dice. En otras palabras, me esfuerzo por alcanzar aquello. Y mire, es claro, dice, por ver si logro alcanzar. Esa palabra asir es abrazar, alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Está claro que no se refiere a la salvación de la paga del pecado. Se refiere a lo que sigue diciendo después. Bueno, ya lo dijo, no soy perfecto, se refiere a ser perfecto. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero, diga conmigo, pero. Vea lo que dice Pablo. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. Esta palabra es esforzándome, arrebatando, ¿sí?, a lo que está delante, o lo que está delante, prosigo, dice, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. Diga conmigo, supremo llamamiento. Ahora, ¿por qué leí esto, mis hermanos? Si regresamos a Apocalipsis 14, los 144,000 son los que han alcanzado esta meta. Esta meta que muy poco pueblo de Dios piensa en ella. Es una meta espiritual. Es la meta, mire, es lo más grande que Dios nos desafía a alcanzar. Y hay un premio cuando la alcanzamos. Hay un premio cuando la alcanzamos. Y es el de ser perfectos, de ser completos, de ser maduros, de ser restaurados a la imagen de Dios. Entonces estos 144,000 que están en Apocalipsis tienen características. Y mire, gracias a Dios, porque Dios le reveló esto al apóstol Juan para enseñarnos a nosotros. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, en el camino correcto, con el propósito que nosotros seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, o sea, para hacer la voluntad de Dios en todo y por todo, acá y por las eternidades. Esto es para nosotros, diga conmigo, esto es para mí. Y mire, tan bueno es Dios que nos deja las características de este grupo élite. Y le llamo grupo élite porque créanme que aprendemos de esto. Hay revelación en el libro de Joel capítulo 2, en el Salmo 15, en el Salmo 22. Mire, por muchos lugares encontramos revelación de cómo nosotros poder ser de este grupo de 144,000. Que no estamos hablando, repito, de ser salvos de la paga del pecado. Ni siquiera estamos hablando de ser reyes y sacerdotes. Ni siquiera estamos hablando solamente de tener el lino fino de esposa del Cordero. Estamos hablando de un nivel más alto. Estamos hablando, mis hermanos, de tener no solamente el carácter de Cristo Jesús formado en nosotros, sino de tener también el carácter del Padre formado en nosotros. Ellos dos son uno, pero Jesús dijo, el Padre mayor que yo es. ¿Está claro? Entonces veamos, mire, solo las vamos a ver así en forma general ahorita. No sé si el Espíritu Santo quiera que en próximas enseñanzas o que continuemos profundizando en esto, pero quiero que usted conozca, sepa, quede en su espíritu que aquí están las características, lo que tenemos que ser. Diga conmigo, ser. Eso es lo que tenemos que ser para nosotros tener la dicha de estar en este monte Sión celestial. Y este número 144,000 no es un número literal, es un número que nos habla de carácter. Aunque como están las cosas y el cristianismo, casi llego a pensar que a lo mejor va a ser también literal, mis hermanos. Porque muy pocos están interesados en alcanzar esa meta. Empezando porque la mayoría desconocen qué es esa meta y cuál es ese premio del supremo llamamiento que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Sí sabemos mucho de cómo prosperar materialmente usando principios bíblicos, pero de alcanzar la prosperidad más alta que Dios quiere que alcancemos, de eso se conoce muy poco. Y no porque Dios no lo quiera revelar, es que no hay un interés en ello. El interés, mire, es que aquí hay un problema. Porque el problema que tenemos como pueblo de Dios es que hay poco interés de ver al Padre. Hay poco interés de ver al Padre. Y los que están en el monte Sión celestial son aquellos redimidos en los que su corazón estuvo ardiendo de deseo por ver al Padre. Y para ver al Padre tengo que ser de limpio corazón. Para ver al Padre tengo que alcanzar la santidad de Él, que su santidad se forme en mí, para ser de los bienaventurados de limpio corazón, que lo verán. Y sin santidad nadie lo puede ver. Es por eso que se nos llama a ser santos como Él es santo. Pero hay muy poco deseo de ver al Padre y hay que orar, hay que pedirlo. Seamos honestos, sinceros. ¿Qué tanto deseo tengo realmente del Padre? A ese deseo lo supera los deseos que tengo en mi corazón por las cosas de este mundo, por las cosas materiales, o quizás hasta por las preocupaciones de los asuntos materiales, lo cual es afán. Y Jesús dijo, no se afanen. Hay que ser honestos. Y si yo estoy consciente que no tengo
mayor deseo por ver al Padre, pues decirle: Señor mío, Dios mío, la realidad es que no arde mi corazón de deseo por verte. Solo cuando lo escucho me acuerdo que tenemos esa oportunidad, pero la realidad, ese deseo no está en mí. Padre bendito, por favor, aviva ese deseo por ti en mi corazón. Hazme querer. Y créanme que el Espíritu Santo va a obrar en nosotros y va a empezar a poner ese deseo por el Padre. Diga conmigo: deseo por el Padre. Y cuando se levanta en mí, se aviva en mí el deseo por el Padre, mire, de la misma manera se va a avivar el deseo por ser santo como Él es santo, el deseo de ser de limpio corazón, el deseo de crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, este grupo de 144,000 son en los que su corazón estuvo ardiendo el deseo de ver al Padre. Veamos algunas características de ellos. Creo que son como 7 características. No es casualidad que tienen 7 características e hicieron 7 cosas que se nos revela acá. Vamos al versículo 1. Dice: y con él 144,000 que tenían el nombre de él, o sea, del Hijo, del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Esto es algo poderoso. Tener sellado en la frente el nombre del Hijo y el nombre del Padre quiere decir que fuimos restaurados totalmente, completamente a la imagen y semejanza de Dios. Porque nombre significa carácter, manera de ser, y significa también autoridad. Es por eso que ese es el nivel más alto, ¿sí? Tener esa estatura espiritual. Cuando aquí nos habla de tener la estatura espiritual de Cristo Jesús, que Dios nos la dejó claramente en un cuadro didáctico en el tabernáculo de Moisés. Y la estatura del Padre, Dios nos la dejó también de manera, no le voy a decir clara, porque hay que tener ojos espirituales abiertos, hay que tener espíritu de sabiduría y revelación, pero está claramente en el templo de Salomón. Allí vemos la estatura del Padre, de la misma manera que vemos la estatura de Cristo Jesús en el tabernáculo de Moisés. Así mismo vemos la estatura del Padre en el templo de Salomón, para que aprendamos lo que se tiene que formar de Cristo y del Padre en mí. De hecho, en el intermedio está el tabernáculo de David, que nos habla de la estatura del Espíritu Santo. Todo eso está en la Biblia, pues. Estamos. Entonces, para poder tener su nombre, para poder tener su carácter. Entonces, en primer lugar, estos tienen el nombre de Cristo Jesús, y el nombre del Padre escrito en su frente. Ahora bien, cuando el apóstol Juan tuvo esta experiencia, esta visión, empieza diciendo algo que es poderoso. Dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Ahora, es interesante porque aquí en el monte Sión celestial no está hablando de una persona que está con el Cordero. Está hablando, si fuera literal, por lo menos de 144,000 personas. Pero mire, el apóstol Juan dice: oí una voz. No dice oí voces. Oí una voz del cielo, una voz que viene del cielo. Esto implica, empecemos a conocer un poco, por lo menos un poquito de estos 144,000. ¿Usted quiere ser de ellos? Yo quiero estar en ese nivel, mis hermanos. ¿Se puede? Sí se puede, porque lo que es difícil para nosotros, Jesús dijo, para el Padre es posible. ¿Estamos? Para el Padre es posible. Entonces, estar en este nivel implica tener una voz. Quiere decir que como todos llegamos a ser uno con Cristo y uno con el Padre, tenemos una mente, un espíritu con Él, una voluntad con Él, y sobre todo una hermandad, mis hermanos, entre nosotros, una hermandad entre redimidos que nos llevan al nivel de ser uno. Así como Jesús oró en Juan capítulo 17, donde está la oración de Jesús, solo se lo menciono. Dentro de lo que Jesús pidió al Padre, le dijo: Padre, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Pero dice: guárdalos en tu nombre, que tengan la visión de tu nombre, que tengan el deseo de tu nombre, y que por ese deseo de tu nombre y por adquirir tu nombre lleguen a ser uno, así como tú y yo somos uno. Es por eso que de este monte Sión celestial, que es donde está el trono de Dios, se oye
una voz, una hermandad. Mire, esto es bien interesante. Cuando nosotros crecemos en Cristo, realmente es el proceso en que Jesús nos lleva, nos empieza a restaurar, empieza a formar su carácter en nosotros. Y lo que sucede en nosotros cuando Cristo es formado en nosotros es que llegamos a tener el amor. Escuche lo que le voy a decir: el amor del Hijo, el amor de Jesús, el amor por el Padre. Cuando Cristo Jesús crece en nosotros también, mire, crece el amor por Dios, el amor del Hijo por Dios. Pero cuando ya Cristo Jesús, mire, nos lleva en el camino hacia la estatura del Padre, mis hermanos, y el Padre, su naturaleza, su nombre empieza a crecer en nosotros. Entonces, mis hermanos, crece en nosotros el amor del Padre por su Hijo y por sus hijos redimidos y todos sus hijos. No sé si me la captó. Cuando crecemos a la estatura del varón perfecto, crecemos en amor por Dios el Padre. Cuando crecemos en el Padre, mis hermanos, su nombre se forma en nosotros y se escribe en nuestra frente. El amor del Padre en nosotros es el amor por Cristo Jesús y el amor por los hijos de Él. Es allí donde alcanzamos el nivel de ser misericordiosos como Él es misericordioso. Y mire, esto lo podemos probar de muchas maneras. Es por eso que nosotros crecemos en el lado de Cristo. Cristo Jesús formándose en nosotros. Y sí, sentimos cada vez que amamos más al Padre y sentimos más amor por Dios. Y empezamos a amar a nuestros hermanos, pero como que no muchito todavía. Sí, y no se extrañe por eso. Y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué si estoy creciendo en Dios siento más deseos de Dios, siento más amor por Dios? Pero ¿por qué por mis hermanos no? Y el mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿cuándo es que se cumple eso? O llegamos a tener ese mandamiento totalmente escrito en nuestra frente, en nuestro corazón, cuando crecemos en la estatura de Cristo y cuando crecemos en la estatura del Padre. O sea que los 144,000 son los que han alcanzado el nivel, la dimensión de amar a Dios con todo su corazón y de amar al prójimo como a uno mismo. Es por eso que se oye una voz, una hermandad. Gracias a Dios, en el monte Sión celestial habrá esa hermandad. Ya no estará cada uno buscando lo suyo propio. Ya no habrán esas contiendas, esas envidias, esas competencias y todo eso que se mueve en la iglesia. Allí no habrán denominaciones. Ahí solo habrá el amor de Dios fluyendo de nosotros hacia Él. El amor de Dios, dije, no el nuestro. El amor de Dios fluyendo de nosotros hacia Él y fluyendo de nosotros hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos, hacia lo que Dios ama. Con solo saber eso, creo que ya tenemos bastante que orar. Entonces, por un lado me da esperanza, porque bueno, Señor, sí tengo que amar a mi prójimo, pero a veces me sacan de onda si me quisiera bajar de la cruz y con la misma cruz darle, Señor, pero... Y entonces el diablo te dice, estás retrocediendo y no que estás creciendo, pues mírate nada más lo que sientes por él, por ella y todo lo demás. No, es que así eso es parte del camino. Pero hay que avanzar. La cosa es que el monte Sión celestial es algo más alto que el monte Calvario. ¿Cuándo es que crecemos en Cristo Jesús? Cuando somos llevados por Él desde Egipto hasta el monte Calvario, así como Él. Todo lo que el Señor nos pide es porque Él ya lo caminó. Jesús ya lo caminó. Llegamos al monte Calvario. Ahí somos crucificados. Pero créame,
que aunque somos crucificados, anda arriba, saya, anda, solo es una parte de la naturaleza contraria al Padre que tenemos. Solo es una parte, porque solo hemos llegado al monte Calvario. Cuando Jesús llegó al monte Calvario, fue crucificado, allí murió, ahí nos compró, ahí fuimos redimidos, perdonados. ¿Sí o no? ¿Es cierto esto? Ahí fuimos perdonados. Él nos abrió el camino al Padre. ¿Cuánto lo creen? Él es el camino. Y nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Y la meta de Jesús es llevarnos al Padre, llevarnos al monte Sión celestial. Eso es el cristianismo. Pero tomemos en cuenta que cuando Jesús llegó al monte Calvario y Él fue crucificado y Él dio su vida allí, del Calvario no fue directamente al monte Sión celestial. Del Calvario Él fue al abismo. Fue al abismo, fue al infierno en lugar nuestro. Y hay una razón por la cual Él tuvo que ir al abismo, a lo más profundo del abismo. Nadie ha llegado hasta lo más profundo del abismo, sino el alma de Jesús. Porque Dios es justo, y así como hay recompensas, niveles, mis hermanos, de cercanía con el Padre hacia arriba, también hacia abajo, hacia lo que es el infierno, también hay niveles de tormento. ¿Por qué? Porque Dios es justo y paga a cada uno según su obra, sea para bien o sea para mal. Porque Dios es justo. Entonces hay niveles de tormento en el infierno, que les dije que íbamos a estudiar en los miércoles ese tema del infierno, pero hay niveles de tormento en ese abismo. Sin embargo, recordemos que Jesús llevó el pecado sobre Él y pagó por el pecado de toda la humanidad, y no solo de esta presente creación de Adán para acá, sino aún de las 3 creaciones previas. Imagínense el peso de pecado que tuvo que llevar Jesús, lo cual lo hizo descender hasta lo más profundo del abismo. Es por eso que no hay abismo, no hay hoyo en el cual usted pueda caer, del cual Jesús no lo pueda levantar, porque Él ya fue hasta lo más bajo, mis hermanos. ¿Estamos? Pero ese es el camino, de la cruz al abismo y del abismo al monte Sión celestial. Amén. Y esa parte del camino es lo emocionante, por no decir lo terrible, para nuestra carne, para nuestro yo, para nuestro ego. Porque vea, es por eso que el apóstol Pablo hoy va a entender un poco más Gálatas 2:20. Póngame Gálatas 2:20, por favor. Aquí es cuando Pablo habla que él está con Cristo juntamente crucificado. Dice, póngale atención ahora a este versículo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero usemos nuestra masita gris. Pablo dice, mire, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. O sea que Él llegó al Calvario, fue llevado por el Padre al Calvario. Pero aunque está en el Calvario, dice, ya estoy con Cristo juntamente crucificado, pero todavía tengo carne. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora tengo que hacer con esta carne, que no crea que es un poquito, es el 90% de nuestro inconsciente. Porque al Calvario llegamos crucificando el 10% consciente. Pero luego Jesús nos hace el acompañamiento a descender, por decirlo así, a descender. Allí solamente es con la compañía del Cordero de Dios. Ahí solamente es de la mano con Jesús. Esto es lo que explica el Salmo 23. Atrás de la cruz, descender al abismo que hay en nuestro corazón, donde se encuentra la naturaleza leviatánica. Esto fue lo que vivió Job. Job ya era perfecto, lo dice, apartado de mal. Pero entonces Dios dijo, Job, te vamos a llevar por el camino descendente que te va a llevar al monte Sión celestial. Y aunque Job ya tenía una estatura, empezó a ser llevado en ese descenso. Y es por eso que en el libro de Job
es donde se habla más de Leviatán, porque Dios le dio revelación del por qué empezó a salir esa amargura de él cuando la prensa se hizo más fuerte. Entonces somos llevados por Jesús. Allí no vemos nada. Es el valle de sombra de muerte, del abismo de muerte. Es donde nos llevan a la esencia de la muerte que hay en nuestro corazón. Es por eso que Pablo dice: para yo ser liberado de esto que me queda de la carne, ya no es con mi fe, es con la fe del Hijo de Dios, es en la fe de Jesús. Ya no es con mi fe. Y Él nos lleva en ese descenso. David lo experimentó, pero David era entendido. Mire, la mayoría piensan en David en matar Goliat, pero ¿sabe qué? David mató los gigantes que habían en su corazón y supo vencer cuando fue llevado al valle de sombra de muerte, porque él tenía entendimiento. ¿Y cómo sabemos que el Padre nos está llevando ya en ese descenso? Porque empieza a apoderarse el desánimo, apoderarse el deseo de ya no seguir. Empieza a manifestarse, escuche bien, porque es en ese descenso, en esa subida, que el Padre nos va a liberar de todo el odio, de todas las tinieblas que tenemos en contra de la hermandad, en contra de nuestros hermanos, en contra de las personas. Es por eso que, aunque ya hemos crecido, pero de repente empieza a salir de nosotros una aversión en contra de los demás. No queremos saber nada de los demás, porque Dios empieza a abrir ese abismo para que salga esa muerte de odio que sembró Lucifer en el corazón de Eva y de Adán en el huerto del Edén. Y viene el desánimo. Empieza a brotar eso que mire, vemos que la gente no es agradecida, la gente no se merece nada, y se apodera el desánimo. Pero con entendimiento lo vivimos, pasamos eso en la fe de Jesús. Es por eso que David dijo: aunque esté en valle de sombra de muerte, que es un proceso que viene del versículo 1 del Salmo 23, ¿sí? Que el Salmo 23 empieza en la cruz. El Señor ya es mi Señor, es mi pastor ahora, y me va a llevar por todo lo que dice el Salmo 23. Y entonces David dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no tengo miedo. Esto está feo, no veo nada, el desánimo se viene encima, pero dice: Señor, yo no temeré, porque aunque no te siento, aunque no te veo, yo sé, no es que sienta, sé que tú estás conmigo. Eso es en la fe, eso es vivir en la fe de Jesús. Sé que estás conmigo, y tu vara, la disciplina, lo que estás haciendo para depurarme, para corregirme, para enderezarme totalmente, y tu callado, que sé que es el que me levanta, en lugar de desanimarme, a mí me infunden aliento, dice. Para llegar al monte de Sión hay que pasar por ese proceso. Y luego empieza el ascenso hacia el monte Sión celestial. El ascenso hacia el monte Sión celestial. Y solo veamos un par de versículos de lo que David nos enseña de ese ascenso al monte celestial. Salmo 15 para empezar, por favor. Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará? O sea, no que va de visita. ¿Quién morará en tu monte santo? Y empieza a dar una lista de cosas que no las voy a leer, usted léalas en su casa. Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El monte de Jehová es el monte Sión. ¿Y quién estará en su lugar santo? Y empieza a describir quiénes. Y estos son los 144,000. Regresemos a Apocalipsis 14 rapidito, porque versículo 2, 14:2 dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Una voz, ya dijimos, la hermandad,
la unidad del cielo viene de arriba, porque los 144,000 aprenden desde acá a vivir en los lugares celestiales juntamente con Cristo, lo cual implica que los 144,000 son los que pusieron sus ojos en las cosas de arriba, en el monte Sión celestial, no en las cosas del mundo, no en las cosas terrenales, no en las cosas pasajeras. Aprendieron aún en esta tierra, pero en esta dispensación de la gracia, aún aunque aunque el espíritu de Mamón cada vez tiene más influencia y más influencia y más influencia en las personas y mucho pueblo de Dios, estos 144,000, para estar ahí hay que tener nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro tesoro sea Cristo y el Padre en el monte Sión celestial. Y esa voz viene del cielo y dice: como estruendo de muchas aguas. O sea, tienen muchas aguas. Y el agua es figura de muchas cosas, pero de este lado la balanza es figura de la palabra. Tienen mucha palabra, hicieron suya mucha, suficiente, abundante agua de la palabra que los lavó por dentro y por fuera. Y también tienen muchas aguas, de las lágrimas de intercesión, de las lágrimas de gratitud. ¿Recuerdan que dimos un seminario sobre las lágrimas del arco iris? ¿Cómo se forma el arco iris? En nosotros la gloria del arco iris, por las lágrimas de gratitud, suficientes lágrimas de intercesión. Por eso su voz se oye como el estruendo de muchas aguas, de esas aguas de la intercesión que aprendieron en esta tierra, y como sonido de un gran trueno. Diga conmigo: un gran trueno. ¿De qué nos habla el trueno? El trueno nos habla de unión. En lo natural, mis hermanos, el trueno nos habla de unión. Antes del trueno hay un relámpago. ¿Sí? En lo natural, primero es el relámpago. Y el relámpago tiene el poder para venir para separar lo que toca, árboles, piedras, lo que toca. En lo natural, un relámpago las parte, las separa. Y el trueno es cuando las nubes se vuelven a unir. Nos habla de separación el relámpago, y el trueno nos habla de unión. Y aquí dice que su voz se oía como un gran trueno. O sea, manifestaba ese nivel de unión que alcanzaron con Cristo, ese nivel de unión que alcanzaron con el Padre. ¿Por qué? Porque dejaron que su palabra, la sangre de Cristo y su fuego santo los viniera a separar de todo lo que no agrada a Dios, a separarlos de las cosas del mundo, a consagrarse cada vez más y más y más a Dios nuestro Padre eterno, separándonos cada vez más de todo aquello que a Él le desagrada. Alcanzaron alto nivel de separación que los llevó a alto nivel de unión con el Cordero y con el Padre. Y por último dice: y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. ¿Cuántos se recuerdan de la convención que dimos sobre el tabernáculo de David? Las arpas nos hablan de entrañas de misericordia. Esta voz solo se lo menciono y lo voy a ampliar en la próxima enseñanza. Cuando esta arpa, el arpa espiritual, el arpa de nuestro corazón, mis hermanos, está totalmente formada, y Dios se complace en tocar, rasgar esas cuerdas, es lo que nos lleva a tener misericordia. Misericordia por nuestro prójimo, por nuestros hermanos. De hecho, hay una cita en Isaías donde venía juicio para Moab, y Moab era enemigo de los judíos. Porque cuando esta arpa, mire, ya suena bien entonada, afinada en nosotros, es porque tenemos la capacidad, hemos alcanzado la capacidad de orar, de interceder, de derramar lágrimas de intercesión por nuestros enemigos. Es por eso que en Isaías, si me irán a encontrar esa cita, creo que es Isaías 16. Con esto termino, por favor. Sí, Isaías 16. Aquí es cuando Isaías está orando, y orando por Moab, porque Dios le había dicho a Isaías el juicio que venía para Moab. Y mire, cuando no hemos crecido a ese nivel y escuchamos que Dios va a enviar juicio a alguien que es nuestro enemigo, que nos está haciendo daño, que nos está haciendo la vida a cuadritos, ¿cuál honestamente sería nuestra reacción? Yes.
Ellos no saben con quién se metieron, con el hijo del rey. Isaías, cuando vio que Dios había decretado juicio contra Moab, que eran enemigos de Israel. Mire lo que dice Isaías en el capítulo 16, versículo 10. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. Esto le iba a venir a Moab. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Por tanto, dice Isaías, aquí voy al versículo 11, mis entrañas vibrarán como arpa por Moab. ¡Hala, qué tremendo! Hay que entender que son las entrañas. Entrañas de misericordia. Lo dice la Biblia, entrañas de misericordia. Y Isaías dice, mire, empezó, dice, lo voy a leer como dice acá: mis entrañas vibrarán como arpa por la intercesión por Moab. Esa arpa nos lleva al canto de gratitud, a ese canto, a ese clamor, a esa voz que es un clamor. Y sabe una cosa, se me olvidó, se me pasó por alto un detalle. Cuando dice Juan que lo oyó, una voz, esa voz, además de significar, y lo puede ver en la concordancia Strong, además de significar algo fonético, significa brillar, resplandecer, significa relámpago. Entonces acá Isaías dice, miren, mis entrañas vibran con el arpa, con esa voz, con ese canto que los demás no pueden cantar, porque no pueden clamar por sus enemigos. Ese canto de gratitud por el Padre, ese es el canto de amor. El canto de la esposa del Cordero, como les dije la semana pasada, es el cantar de los cantares. Pero para eso el arpa de Dios se tiene que formar en nosotros. ¿Para qué? Entonces nuestras entrañas van a sonar, va a salir una voz como de arpista, que es la misma voz del Cordero que intercede por nosotros, a pesar de cómo somos, a pesar de cómo lo menospreciamos, a pesar de todo lo que lo negamos. Consciente e inconscientemente, la intercesión de Jesús no para. Sus entrañas vibran como un arpa delante del Padre, a favor nuestro. E Isaías lo hizo a favor de Moab, y usted y yo, para estar allí en el monte Sión, tiene que salir a favor principalmente de todos los que nos injurian. Por eso Jesús dijo, oren por los que los injurian, bendigan a los que los maldicen, amen a sus enemigos. ¿Cómo los voy a amar? Cuando crezco al nombre del Padre, el amor por el Hijo y los hijos por creación y por redención. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Solo les di la introducción, póngase de pie. Padre bendito, te damos gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos, Padre, lo que es el cristianismo realmente. Padre, reconocemos que necesitamos ser llevados por ti, Señor Jesús, en todo un camino de regreso a nuestro Padre Celestial. Señor nuestro y Dios nuestro, no tenemos idea de cuánto, Padre, te deseamos realmente. No tenemos idea de cuánto te amamos, pero te suplicamos, Padre eterno, produce en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad, de amarte con todo nuestro corazón. Produce en nosotros, Padre, el deseo de verte. Produce en nosotros, Padre, sed de santidad, sed de justicia, que nos haga correr a buscar primeramente tu reino y tu justicia, Padre Celestial. Padre, queremos ser restaurados totalmente a tu imagen y semejanza. Padre, ayúdanos, esfuérzanos y fuérzanos si es necesario a levantarnos para avanzar, Padre,
avanzar hacia aquello para lo cual Cristo Jesús nos vino a alcanzar, nos vino a rescatar, Padre eterno. Padre, sálvanos de que nos quedemos a medio camino. Líbranos, Padre, de quedarnos a medio camino, como le pasó al pueblo de Israel, que nos lo has dejado por escrito como un ejemplo, como una enseñanza para nosotros. No queremos ser de los que se quedan, ni mucho menos de los que retroceden, Padre celestial. Queremos ser de los que llamas más que vencedores, para poderte ver, Padre. Produce el deseo en nosotros de verte, Padre, hasta que no haya otro deseo más grande en nosotros que el deseo por ti, el deseo por verte, el deseo por amarte, Señor, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, y llegar a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Produce, Padre, ese deseo en nosotros hasta que de nuestro corazón salga de a de veras, Padre bendito, el hecho de que podamos decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Padre bendito, haz tu obra en nosotros. Sea completada esa buena obra que has empezado en nosotros. Sea perfeccionada, Padre, esa buena obra que has empezado en cada uno de nosotros. Sea prosperada la obra del Espíritu Santo, Padre, en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hermanos, los que están conectados con nosotros, y en todos nuestros hermanos en esta tierra, Padre, en todos nuestros consiervos en esta tierra, Padre. Sea completada tu buena obra, Padre. Se ha despertado el espíritu de cada uno de nosotros, de todos los santos, de todos los cristianos en esta tierra, para que nos levantemos, Padre, a correr de regreso a ti, Padre, siendo valientes, siendo esforzados, Padre celestial, para arrebatar la dimensión de vida de tu reino. Gracias te damos, Padre eterno. Gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos, y gracias por tu obra en nosotros, Padre. Y tu palabra no regresa vacía, hace aquello para lo que ha sido enviada a los que están viendo y oyendo ahorita, y a los que verán y oirán esta enseñanza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios.